Buen día, mi nombre es Laura Reyes, soy estudiante de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua en San Joaquín de Turmero. A continuación voy a explicar de qué trata la entrevista de inducción al personal. ¿Cuáles son los puntos que voy a explicar? Primero, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es el objetivo principal? Las características, en qué momento se debe de llevar a cabo y finalmente, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta? Empecemos. ¿Qué es la entrevista de inducción al personal? Principalmente esta entrevista trata de dar a conocerle al empleado de qué trata la empresa, cuál es el reglamento de esta, cuál es la política. Podemos suponer que es un tipo de adiestramiento para que el empleado se adecue de forma indicada en el puesto que fue seleccionado. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal de la inducción es brindarle una eficaz orientación al empleado sobre la empresa, ¿verdad? Enseñarle cuál es la razón social de esta y de qué manera está estructurada. ¿Cuáles son las características? Primeramente, este tipo de entrevista puede ser empleada de forma individual o grupal para los empleados o el empleado que fue seleccionado. La información que será proporcionada a los empleados es dirigida por el psicólogo organizacional o el jefe de recursos humanos en conjunto con el supervisor de la empresa. ¿En qué se basa la información que va a ser proporcionada en ese momento de la entrevista? Simple, sobre la empresa, como ya lo habíamos mencionado, sobre de qué trata las funciones que el empleado va a desempeñar, cuál es la razón social de la organización, cuál es la historia, el reglamento interno, entre otras cosas. Finalmente, tenemos que este tipo de entrevistas no solo se emplea una vez finalizado el proceso de selección, sino también puede ser establecida una vez que el empleado haya trabajado en su puesto de trabajo, para así evaluar si éste se está integrando de una forma adecuada en el área que fue seleccionado. ¿En qué momento se lleva a cabo? Bien, Isabel en el 2013 señala que este proceso se efectúa antes de iniciar el trabajo para el cual el empleado ha sido contratado, evitando así los tiempos y costos que se pierden tratando de averiguar por sí mismos en qué empresa ha trabajado, qué objetivos tiene, quién es quién, a quién recurrir para solucionar un problema, cuáles son las actitudes aceptadas y cuáles son las que no son toleradas, cuáles son las funciones, entre otros. ¿Cuáles son las ventajas? Evidentemente, este tipo de entrevistas o este proceso es de suma importancia en cada empresa, puesto que permite que el empleado se integre de forma indicada en el puesto que fue seleccionado. ¿Sí? También este proceso se puede generar ciertos programas que permitan que los empleados o el empleado se familiarice y se sienta cómodo con el área de trabajo, con la empresa, con el personal. Las desventajas. Bien, las desventajas quiere decir que la persona que lleve a cabo esta entrevista o este proceso de inducción tiene que ser el psicólogo organizacional o el jefe de recursos humanos, puesto que esta es la única persona, es el único profesional que mantiene la capacidad y la habilidad de llevar a cabo esta entrevista. Si este proceso se lleva a cabo de una forma incorrecta, puede que el empleado se mantenga dudoso en su área de trabajo, se sienta confundido, incluso desmotivado, puesto que no
obtuvo un buen adiestramiento o una buena inducción. Entonces es de suma importancia que éste sea entrevistado y orientado por un profesional de la psicología en el área organizacional o el supervisor a cargo de la empresa. Bien, entonces como conclusión, podemos decir que este tipo de entrevista es una herramienta fundamental en cada empresa, puesto que permite que el empleado, el personal, se ajuste adecuadamente a las funciones de las cuales fue seleccionado. Bien, este tipo de entrevistas las tiene que hacer un psicólogo, las tiene que estructurar este mismo en conjunto con el equipo técnico, es decir, el supervisor, el jefe de capital humano, pues para así llevar una buena organización dentro de la empresa o organización determinada. Gracias, este ha sido toda mi exposición.